Plutarco Elías Calles fue un militar y político, además de presidente de México en 1924, que creó a la mafia del poder, o el PRI, partido que décadas después daría mucho de qué hablar. Todo empezó con este simpático señor, descendiente de una familia humilde. Empezó como un cantinero tras la separación de sus padres, al igual que administró un hotel en Sonora. Periodista y maestro fueron otros de sus oficios. En 1912 se unió a las fuerzas revolucionarias de Francisco I. Madero, quien era presidente de México en tal tiempo. Convenientemente, tras la muerte de Madero por la traición de Victoriano Huerta, por lo que en 2013 se unió al Partido Liberal Constitucionalista junto a Venustiano Carranza. En 1920 se integró a la campaña electoral de Álvaro Obregón y en 1924 fue presidente de México. Durante su mandato creó a Bancos de México, además de la edificación de obras públicas. En 1926, Calles modificó el Código Penal para reducir el poder sobre el sector religioso mediante el totalitarismo. Esto causó la Guerra Cristera. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, el 4 de marzo de 1929, Calles funda al PNR, antecesor del PRI, Partido Nacional Revolucionario. El primer candidato de tal partido fue Pascual Ortiz, quien, por el plan de Guaymas y su capacidad para dirigir al país, renunció al cargo. El plan de Guaymas consistió en desconocer las elecciones en las que él triunfó por el fraude electoral en 1929. En su lugar quedó Abelardo Rodríguez. En tales mandatos, Calles estuvo presente. A este suceso se le conoció como el Maximato, aunque le salió el tiro por la culata, ya que en 1934 Calles postula candidato a la presidencia a Lázaro Cárdenas con un plano llamado sexenal para extender su mandato. El 10 de abril de 1936, Cárdenas se nombra como el jefe supremo del ejército mexicano y expulsa a Calles del país en pijama, a lo que este vuelve hasta el próximo sexenio con el presidente Abel Camacho. Durante el sexenio de Lázaro en México se fortaleció más, llevando a cabo las ideologías de la Revolución Mexicana, populismo y socialismo, impulsando reformas sociales, la reforma agraria e institutos de educación y lugares públicos. En 1938 se cambió la razón de este partido a PMR, Partido Mexicano Revolucionario. También en 1939 se creó a Petróleos de México, o Pemex, y la nacionalización de las industrias petroleras, así como de la red ferroviaria, al igual que salió el Partido Acción Nacional, o PAN. Casi no hubo autoritarismo en este sexenio. Otra premisa a dar es el asilo político a varios extranjeros durante la Guerra Fría. Al final de su sexenio iniciaba la Segunda Guerra Mundial, a lo que Estados Unidos sería una fuerte influencia sobre otros países. En 1940, el nuevo presidente Abel Camacho buscó reemplazar modelos sociales y divisiones políticas de México. Se alió con Estados Unidos en el intercambio de bienes, un sexenio pacífico, pero como había unos genocidas en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, México le entró, ya que hubo ataques terroristas por parte de Alemania y su actitud decadente. En 1945
1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial. También se estandarizó a nivel nacional el servicio militar en México. Otro instituto importante creado fue el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social. La Secretaría de Trabajo, en 1945, el auge del cine. Al final de su sexenio, el PNR transformó el PMR en PRI, como se le conoce hasta hoy en día. En 1946, Miguel Alemán entró como nuevo presidente de México. Hubo un cambio diferente. Fue el primer presidente sin una vida relacionada al militarismo. También con un cambio de personal en su gabinete, industrializando el país, apoyando a la inversión extranjera con tramos carreteros y obras públicas. Sin embargo, el aumento de la corrupción fue un aumento en 1952. Adolfo Ruiz apoyó a las desigualdades sociales, pero dejó de prestar atención en otros conceptos como en caminos. Por esto las inversiones extranjeras disminuyeron, por lo que se tuvo que devaluar la moneda. Al igual que en el 57 hubo un terremoto de 7.8 grados que sacudió el centro del país. Adolfo López, presidente de México, logró disminuir la inflación, pero fue un ser autoritario, ya que hubo represiones en huelgas de docentes y trabajadores en el país, esto en 1959. Además de la creación del ISSSTE en el 60, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con servicios públicos obligatorios de ayuda, pensiones, atención médica, jubilaciones. También la Secretaría de Educación Pública ayudó al sector educativo. En 1964 entró Gustavo Díaz Ordaz como presidente, un personaje muy decadente. La economía nacional se mantuvo y hubo más obras públicas. Por la guerra entre dos potencias, en el 67 se firmó el Tratado de Tlatelolco, en el que se imponía no fabricar armas nucleares en Países Bajos, pero fue un ser autoritario, ya que oprimió a huelgas con autoritarismo, incluso hasta privando de su vida a civiles. Luis Echeverría fue otro presidente decadente. En su intento de disminuir la desigualdad social, usó el autoritarismo. También creó instituciones educativas. José López Portillo, presidente en 1976, subió el impuesto a la población para estabilizar la crisis económica, además de explotar la industria petrolera. Pero en 1981 los precios del petróleo cayeron. Miguel de la Madrid, egresado en Harvard en 1982, entró como nuevo presidente, con una renovación moral de la sociedad política en la que ayudaría al país. Pero en 1985 un terremoto devastador surgió en México al final de su sexenio. Pero lo más misterioso fue el fraude electoral al final de su sexenio, en el que ganó Carlos Salinas de Gortari, egresado de Harvard. Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones mediante un proceso muy controversial, ya que se cayó el sistema cuando empezaron las elecciones y fueron quemadas para no hallar evidencia. La privatización de empresas como Alpura y Dina y las deudas económicas que dejó el anterior sexenio repercutieron en la inflación de los productos. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense,
y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Ernesto Zedillo, presidente en 1994, quedó en el cargo debido al asesinato del candidato Colosio. En su sexenio hubo quiebra de empresas y fueron las consecuencias del sexenio pasado. Por eso México adquirió recursos para salvar a los bancos, transforma la deuda de los bancos en deuda pública, pagando con recursos públicos. También en 1990 se crea el IFE, Instituto Federal Electoral, esto debido al descontento de la población ante la democracia para que hubiera más partidos a elegir. También en 1990 se le da total autonomía al IFE, Instituto Federal Electoral. Tras esto, el PRI perdería más escaños en diferentes entidades del país, así como su total poder con el poder ejecutivo al menos durante 12 años. En los próximos sexenios, como el de Calderón, se implementó la guerra contra el narco, en el que se implicaba el autoritarismo por parte del ejército sobre grupos criminales, incluso hasta llegando a violar derechos civiles. Pero también hubo cosas buenas, como la inflación, que fue presentada como la más baja en la historia del país, además de forzar lazos con la CNDH. El sexenio de Peña Nieto con el PRI no fue fácil debido al sexenio anterior, con violencia en el país. Los feminicidios aumentaron, así como diversas reformas que se impulsaron, como la reforma educativa, la reforma laboral, entre otras, y la devaluación de la moneda, además del gasolinazo, reforma eléctrica. Y como el país disminuyó el autoritarismo, los grupos criminales surgieron y se empoderaron. Desde el 2000 hasta la fecha, el PRI fue perdiendo presencia en el país o gobernaturas, además de en el Senado y la Cámara de Diputados, como en el 2012, que había mayoría en el país, gobernaturas. En el 2000 al igual había la mayoría en Cámara de Diputados y el Senado, y en el país era un tanto menor, ya que el PAN había ganado. En el 88 la mayoría del país estaba casi con el PRI, además de el Senado y la Cámara de Diputados. Y en el sexenio de AMLO, exactamente en este 2021, el PRI perdió en la Cámara y el Senado, además del país en el que disminuyó sus gobernaturas, incluso hasta 11. Si bien el PRI duró 70 años en el poder y es el partido con más experiencia, usó su poder mal, y el aumento de la tecnología en nuestro país nos educó más, debido al uso de herramientas que nos hacen grabar las desigualdades sociales o evidenciarlas, al igual en el surgimiento de algunos otros partidos que apoyan al país, como el PAN y Morena. Es fácil si te suscribes a este canal o te unes a nuestro grupo de WhatsApp. Hablaré de conceptos y análisis picantes. Hasta la próxima.